Ahora sí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. Los saluda el profe Cristian. Disculpen este pequeño detalle, que hay, bueno, ya sabrán, aquellos que manejan una actualización del Zoom y ahora cada vez que se larga a grabar tiene un mensaje. Y bueno, y no me corre un poco el tema de la verificación antigua que hacía el sonido. Una cosa interna. Bueno, espero que estén bien, chicos, espero que estén bien, chicas, y acá vamos a continuar haciendo un pequeñito repasito para integrar y conectar la última clase de lo que yo denomino básicamente caída de tensión 1 hacia lo que es obviamente la clase de hoy, que es meternos un poquito en la parte de matemática, ¿verdad? Como siempre, primero en mate, como es costumbre, la saludo a mis alumnos. De acá arrancamos. El primer repaso que quiero hacer es el siguiente. Es el que está acá en la pizarra, pero vamos, como siempre digo, a acercar la cámara para que se vea un poquito mejor. Habíamos hablado de que caída de tensión, ¿sí?, es la medición de la tensión en distintos puntos. Tenemos una medición de tensión en el tablero principal, una medición de tensión en el seccional y una medición de tensión en los puntos de aplicación. A ver si ahí se ve un poquito más derechito, creo que sí. Punto de aplicación le hace, por un lado, luminaria, y toma corriente, que acá no lo puse, para ver si lo agrego, y otro punto de aplicación sería motores, que entre el tablero principal y seccional, siempre la caída de tensión máxima reglamentaria tiene que ser de 1%, que desde el tablero seccional hacia lo que es la luminaria o el tomacorriente, los tomacorrientes, la caída de tensión tiene que ser como máximo un 2% y un 4% entre el tablero seccional y los motores, ¿sí? En esto también, ténganlo en cuenta, que habíamos agregado, que son dos condiciones, O sea, tiene que ser del tablero principal al seccional menos del 1% y entre el tablero seccional y la luminaria o tomacorriente, que lo voy a agregar acá, $2. Perdón, y menos de 2%. Y lo mismo sucede acá. Del tablero principal al tablero seccional, menos del 1% y menos del 1% del tablero seccional al motor. Porque se acuerdan que si, por ejemplo, yo le había puesto un caso, ¿no? Vamos a tomar el caso del motor. Que si yo tuviera del tablero principal al seccional 0% de caída de tensión, pero la caída de tensión entre el tablero seccional y el motor fuera de un 4.1, no se cumplen las dos condiciones. Porque recuerden, hay dos cosas a tener en cuenta. Menos del 1% entre lo que sería y lo que es el tablero principal y el seccional, y simultáneamente menos del 4% entre ese tablero seccional y el motor. Que si yo pongo un 4.1, como es mayor, no se está cumpliendo la segunda parte. Para aquellos que alguna vez lo vieron, o quizás en la secundaria o algo, hablamos de este concepto de que para nosotros es hablar de reglas de álgebra. ¿Se acuerdan? Y, o, todas esas cosas que se veía. Bueno, esto es lo que estamos aplicando acá, ¿sí? Dos condiciones, insisto y reitero, dos cosas simultáneas, una caída de tensión reglamentaria entre el tablero principal y el seccional, y otra que va a trabajar en relación del seccional y el punto de aplicación, que es 2% entre lo que puede ser un tomacorriente, ¿sí?, o una luminaria, como tipo de circuito en particular, y hablando de motores, menos de 4% entre el tablero seccional y ese motorcito punto de aplicación. Bueno, aunque recién arranqué, tengo que hacer un pequeño corte, pero me voy a cortar acá y que la clase quede bien. Venimos enseguida. Ustedes no lo van a notar, quédense tranquilos. Chau, hasta breve, hasta dentro de poquito.
Bueno, gente, continuamos después de la pequeña introducción y pequeño corte con la clase que corresponde a la segunda parte de caída de tensión. Otra cosa que es muy importante para mí aclarar, para evitar lo que son malentendidos, es que recordemos que puntualmente cuando hablamos de medir tensión estamos hablando básicamente de eso, de medir voltios, ¿sí? No corriente, no resistencia, puntualmente la medición física es medir voltios, ¿sí? Esto es importante porque no para los que ya están trabajando hace rato en electricidad, sino para quizás aquellos que están haciendo sus pequeñas armas. Uno suele confundir esos conceptos de corriente y tensión, sobre todo que al principio nos parece tan similares, ¿verdad? Reiteramos, esto es medición directamente de voltios con nuestros tester, con nuestra pinza perimétrica, si es que lo usan. Eso depende de lo que cada uno, ¿no?, vaya a utilizar, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a agregar? Directamente vamos a asumir, a ver, algunos ejemplos. A ver, yo, como es costumbre, que no lo hice aún, voy a compartir mi Word, y en relación a eso vamos a preparar, para tener bien claro, para mí mejor que en la pizarra, el desarrollo de la clase. Le damos un 26, ¿sí? Le ponemos título, ahí, caída de tensión, clase número 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno. A ver. Bueno, dejando la movililla esto y arrancamos. Bueno, ¿por dónde vamos a arrancar un poquito la continuidad de la clase? Bueno, vamos a comenzar a poner un ejemplo. En este ejemplo que yo voy a poner, vamos a asumir lo siguiente, que yo voy a medir tensión y tenemos la tensión clásica, o sea, que medimos tensión, ¿sí? Mido tensión entonces y le voy a poner los valores, pero a la vez lo voy a compartir para que ustedes lo vean. Vamos a hacer así. Voy a decir que en este punto, en el tablero principal, ¿sí?, tengo 220 voltios, ¿sí? TP, 220 voltios. Que en el tablero seccional, ¿sí?, tengo que saber cuál es justamente el máximo de caída de tensión reglamentaria que me permite. Sabemos que desde este tablero principal al tablero seccional, la caída de tensión reglamentaria tiene que ser menor al 1%. Y ahí esto es importante reiterarlo una y otra vez. Chicos, no tiene que ser del 1%, tiene que ser menor al 1%. El 1% es un límite, es el extremo, menor al 1%. Pero, ¿cómo manejamos esto? Teniendo en cuenta que acá asumimos este valor óptimo de 220 volts, ¿sí?, sabemos que acá debo tener una tensión que le voy a poner, por ejemplo, B1. ¿Sí? O sea que el valor que tengo en este tablero seccional le pusimos como una variable que es B1. ¿Qué significa? Bien. Significa lo siguiente. Yo sé entonces lo siguiente, que si yo tengo una tensión de 220 volts, ¿sí?, lo multiplico por 1, ¿sí?, y a la vez lo divido por 100, ¿sí?, voy a tener el valor máximo de caída de tensión, que en este caso es 2.2, ¿entre qué? Entre el que es esta tensión original de 220 y esta caída de tensión máxima reglamentaria que tiene que ser menor al 1%. ¿Cómo? Asumí que en el tablero principal
les paso a explicar esto. Tenemos en el tablero principal una tensión óptima de 220 volts. Mi tablero principal era ese lugar donde la cometida, donde yo que tenía una ITM, una térmica y un ID. Perdón que se ve medio mal acá. Lo borré y iba a poner diferencial, pero es interruptor diferencial, ¿no? O sea, en este punto yo vine con mi tester, puse tensión alterna en un rango mayor de 220 volts y puse mi aguja negra en la salida de la térmica, mi aguja roja en la salida de la otra térmica, perdón, el otro polo de la térmica, y al medir me da 220. Esto es lo que tengo acá. ¿Se comprende esto? Esta es la medición real. Perdón que sea tan figurativo. Sé que si alguno ya está trabajando esto le va a parecer muy obvio, pero la clase tiene que estar preparada para el que quizás no lo hizo nunca esto, ¿sí? Reitero, en mi tablero principal, ¿sí? Mi tablero principal, recordamos, tengo mi térmica, tengo mi disyuntor. Para saber la tensión que tengo ahí, obviamente agarro mi tester, lo pongo en tensión y con las agujitas mido esa tensión, ¿sí? Bueno, hice esa medición y me dio justo una medición teórica. La medición teórica, ¿qué es? 220 volts, como que la diferencia de potencial entre fase y neutro, entre la salida del borne de fase y el neutro, o los polos, como le quieran decir, me da 220 volts. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ¿cómo continuamos? Continuamos con lo siguiente, ¿sí? Con lo que le acabo de mostrar con la calculadora. ¿Y qué mostramos con la calculadora? Esto. Que yo estoy borrando esto para ganar un poquito de tiempo, como siempre lo hacemos. Que si yo parto de tener 220 volts, ¿sí? Como la caída de tensión reglamentaria tiene que ser menor al 1% para averiguar la que hago. Sencillo. Matemáticamente multiplico esa tensión que tengo en mi tablero principal, que yo medí en la térmica, lo multiplico por 1 y lo divido por 100 y me da 2.2. ¿Pero qué significa eso, queridos? Va a significar, entonces, que es para esta tensión de 220 volts, porque fíjense que esta tensión puede ir variando. Yo puse 220 como un caso para empezar, para medir, para tener esa noción, para agarrar un ejemplo, pero podría ser 218 y tendrían que sacar el 1% de 218, ¿se comprende? Por eso le hice el gráfico de que allí medimos tensión y esa tensión es la que vamos a realizar ese cálculo, ¿sí? Tengo que tener una caída del 1% que para este ejemplo, esto para estos 220 volts, ¿qué vino a ser? 2.2 volts, que fue lo que sacamos con la calculadora. 220 por 1 dividido 100. Pero lo importante entonces, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, es esto. Yo tengo una tensión en el tablero principal, ¿sí? Le resto, ¿sí? La tensión que tengo en el tablero seccional y la diferencia de ellas no puede ser más del 1%. Por eso es importante ubicar y por eso insisto que tienen que medir. Porque ¿qué pasa? En este caso teórico, usamos el ejemplo de 220 volts, como que se hubiera medido en el tablero principal y 220 volts hubiera sido la tensión con la cual hago la operación matemática. Pero cualquiera que trabaje, o los invito a ustedes que lo hagan en su casa, van a ver que las tensiones seguramente no van a dar 220. Pueden dar o más abajo o más arriba, acorde al tema del tendido de la prestataria y también un poco del artefacto de medición que nosotros utilicemos, ¿sí? Se tiene en cuenta eso, pero bueno, tengo que tener eso, que desde acá hasta acá no puede haber más de un 1% de caída. Partiendo de 220 por 1 dividido 100 me da 2,2. ¿Pero qué significa? Vamos de nuevo, para entenderlo. ¿Que acá tiene que haber 2,2 de tensión? No, al contrario. La caída de tensión va a ser la diferencia entre este punto del tablero principal en el cual asumimos 220 y esta tensión 1.
Por lo cual, fíjense, ¿qué voy a sacar yo? Bueno, esto. Puedo decir, que ustedes estarán de acuerdo, que como acá medí 220, tendría que saber 220 menos 2,2 voltios es lo que me va a dar la tensión mínima permitida para este punto que es el tablero seccional. ¿Sí? Y bueno, creo que no lo hicimos con la calcu, lo podemos hacer ahora para que esa operación matemática la acompañemos todos. ¿Se acuerdan que ese 1% nos había dado 2,2? O sea, la caída de tensión reglamentaria en el tablero principal y el seccional tiene que ser como máximo del 1%. Asumiendo 220, 2,2 es lo que le está dando. Pero esa es la caída de tensión. ¿Pero cuál es la tensión que tengo que tener acá? Bueno, lo que dijimos. Eso 220 menos esa caída que medí. Entonces, agarramos. Entendemos que 220 es la tensión que tenemos en el tablero principal. Le restamos la caída de tensión reglamentaria para esa tensión que medimos nosotros, que en nuestro caso ya averiguamos que es 2,2, y van a ver entonces que la tensión que tiene que ver en el tablero seccional tiene que ser, en este caso, mayor a 217,8. ¿Por qué en este caso? Porque, insisto, depende de la tensión de medición del tablero principal. Como asumimos 220, la caída es ese 1%, 217,8 va a ser la tensión mínima que tengo que tener aquí. Tensión mínima, ¿sí? ¿Sí? Y, obviamente, para que esto tenga un poquito de sentido, vamos a acercar acá la calcu. Un ejemplo hicimos, medimos con nuestro tester y que nos da que en el tablero principal, donde tenemos la cometida, para que ustedes se ubiquen, tenemos 220. ¿Qué nos dice el reglamento? Que desde el tablero principal al seccional, la caída de tensión tiene que ser menor al 1%. Y, profe, ¿cuánto es ese 1%? Sencillo. Agarramos estos 220, lo multiplicamos por 1, lo dividimos 100 y vemos que ese 1% en este ejemplo teórico termina siendo 2,2 volts. ¿Pero qué significa entonces? ¿Que acá en el seccional tiene que haber 2,2? No, profe, esa es la diferencia de tensión reglamentaria admitida. Es más, es la diferencia máxima, ni siquiera la mínima. Por lo cual, como partí de 220, le resto esa caída de tensión, y por eso se llama caída de tensión reglamentaria, y va a hacer que si aquí en el principal medí 220, aquí en el seccional, como tiene que ser, como vimos, ¿se acuerdan? Ese 1%, ¿sí? ¿Vieron? 1%. Acá la tensión máxima partiendo de 220 tiene que ser en el seccional 200,17,8, 217,8 volts o superior. No tiene que ser esa la tensión. Esa es la mínima. Ese es el límite donde tenemos los problemas. ¿Se comprende? ¿Ven lo importante de esto? De comprender esto, que no es que te tiene que dar un 1%, no es que vas a partir de 220, no, tenés que medir con el tester. Cuando medís con el tester ahí te vas a enterar cuál va a ser tu tensión de origen con la cual vas a calcular ese 1% y con la cual le vas a restar para ir al seccional y verificar de nuevo. O sea que acá hay una segunda medición. En mi seccional, donde yo voy a tener todos los circuitos, ¿sí? Vamos a hacerlo más sencillo para no complicarlo, porque para qué vamos a meter más circuitos si igual se va a entender. O sea, ¿qué quiero decir? En mi seccional, supongamos, hablamos del tablero seccional, ya no del tablero principal, que acá tengo un circuito de iluminación, uso general, y otro de toma, uso general. ¿Sí? Toma corriente, iluminación, bien. Entonces, yo sé que agarro el tester y voy a ponerlo en tensión.
el tester lo pongo en tensión alterna. ¿Y qué voy a hacer? Con las puntas, vengo a medir acá. Con otra punta vengo a medir acá. Si quisieran, por si acaso, aunque no debería variar, también podrían medir no solo en la térmica de la iluminación de uso general, sino también en la ITM del toma de uso general. ¿Sí? Medimos. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver que la tensión, cuando es reglamentaria, tiene que ser mayor a este número. A ver, vamos con eso. Quise decir esto. Vamos de nuevo. Estamos acá, tablero principal. Ya sabemos que nuestra tensión de origen en el TP, el tablero principal era 220, ahora estamos en el seccional. Vamos a averiguar esta tensión. Vemos que me dio 217.8. Esto es lo mínimo que tendría que dar. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir. Tengo que medir para saber si cumple con ese 1% máximo de caída de tensión. Entonces, ¿qué agarro? Pongo mi tester, lo pongo en B, que es medición de tensión, selecciono tensión alterna y pongo con el tester la aguja en un lugar, la aguja en otro. Chicos, yo seleccioné acá, insisto, la entrada, podrían haberlo puesto en la bajada, y es más, y el que quiere, por si acaso, para sacarse la duda, verifique en la entrada de la térmica, en la salida de la térmica 1, y lo mismo en la entrada de la térmica 2 y salida de la térmica 2. Total, no va a pasar absolutamente nada. Recuerden solo que se mide tensión, recuerden que tienen que seleccionar tensión alterna, por eso dibujé acá la viborita, y a la vez que el rango tiene que ser mayor a 220 para que obviamente no explote, por si acaso lo recuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tengo que obtener acá? Tengo que obtener un valor que sea mayor a 200.17.8. ¿Por qué? Porque esa caída, ¿de cuánto es? De máximo del 1%. Y tiene que ser el límite, entendiendo que acá había 220 en el TP, en el tablero principal, 217.8 como mínimo, de ahí para arriba. Por eso puse que esa tensión a medir tiene que ser 217.8 o superior. ¿Hasta acá estamos? ¿Eh? ¿Bien? Bien. Ahí esto que vamos a agregar. Estaría bueno, creo, que todas estas cosas las vaya yo poniendo en el Word. Bien. Vamos a compartir el Word. Acá no puse nada aún, creo. Bien, primero, ¿qué habíamos dicho? ¿Sí? Lo de las tensiones, ya esto lo teníamos, ¿no? Tablero principal, tablero seccional, no lo voy a recopiar, o sea, las caídas, porque lo vimos en la clase pasada. Pero si arrancamos el tema, ¿sí? Hagamos así. Asumimos en el TP que midiendo con el tester en tensión alterna en un rango mayor a 220 volts, aclaro, ¿no? Para que no explote el tester, ¿sí? En el TP mido 220 volts en el tablero principal, que lo decía, ¿no? Mido 220 volts y vamos a poner, recordamos que la caída de tensión máxima reglamentaria entre TP, tablero principal, y tablero seccional, tiene que ser mayor del 1%. Entonces, matemáticamente, ¿qué operación realicé?
tensión del tablero principal, 220. ¿Sí? O sea, recuerden, dijimos que medimos y nos dio 220 volts. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué realizo? 220 volts por 1 todo eso dividido 100. Yo lo pongo entre paréntesis porque en realidad sería la manera correcta de hacer la operación matemática, chicos. ¿Sí? ¿Estamos? 220 por 1 dividido 100, igual, ya vimos en la calcu, nos dio 2.2 volts. Pero vamos a esto. ¿Qué es ese 2.2 volts? Bueno, los 2.2 volts es la caída de tensión reglamentaria máxima, no es la que tiene que haber, máxima permitida desde el tablero principal al tablero seccional. Bien, eso es lo que puede caer, pero si yo parto de 220 y sé que la caída de tensión no puede ser menor a 2.2, ¿qué cantidad de tensión tengo que tener en el tablero seccional? Bueno, en el tablero seccional, midiendo en sus ITM, debo tener tensiones superiores a 217.8 volts, 217.8 volts, asumiendo la medición de 220 volts en el tablero principal. ¿Se comprende? ¿Sí? La caída de tensión no es lo que va a haber en el tablero seccional. Obviamente, imagínense que no puedo tener en el seccional 2.2 volts, pero lo aclaro porque son conceptos que por experiencia sé que a veces confunden. Esa es la diferencia que va a haber de un punto y otro. Y más, ni siquiera es la diferencia. Es la diferencia que va a haber si yo mido el tablero principal y tengo 220, entendiendo que la máxima caída de tensión ahí va a ser del 1%, y en ese caso sé que en el tablero principal, en el tablero seccional, perdón, debo tener 217.8 o más tensión, o más. Son valores extremos los que estamos marcando. Bien, vamos a borrar y se avanza un poquito. Bueno, esto ya lo mostré, pero capaz que antes de pegar el borradorazo, insisto, lo quieren ver de nuevo. 220 menos el 1%, acá medí con el tester 220, menos el 1%, me va a dar una tensión que sería B1. Esa tensión B1 sería matemáticamente que 220 le resto 2.2, que es este 1%, por lo cual acá debo tener en el tablero seccional, estoy en el 13, en el seccional, una tensión superior en las entradas o salidas de las térmicas, en cualquiera, superior a 217.8 volts. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? Bueno, agarro el tester y en el seccional pongo tensión alterna y fíjense, insisto, 217.8 o superior es la tensión que allí me tiene que dar. Bueno, ya lo vieron. ¿Qué hacemos? Lo borramos. Bien. Ahora vamos a pensar lo que tiene que pasar en los puntos de aplicación. Los puntos de aplicación teníamos dos casos.
Bien. Desde el tablero seccional, donde sé que debo tener una tensión superior a 207.8 volts, vamos a hacer el siguiente trabajo. Vamos a pensar que yo medí la tensión en el tablero seccional, lo medí, porque recuerden, ¿cuál es? El valor mínimo. Como parto de 220, el valor mínimo tenía que ser con una caída mayor del 1%, por lo cual acá tengo que tener 217.8 o superior. Pero no 2.8, de ahí para arriba. Asumimos, gente, y estamos de acuerdo, que en el TP medí 220 y que acá vine y me dio que 219. Para poner un valor real, porque esto es el límite, no es que me tiene que dar eso. Por eso insisto, vamos a asumir 219 voltios. Yo medí acá 220 en el TP, vengo acá en el TS, ¿sí? Mido con el tester como ya saben, y me dio 219. 217.8 sería el mínimo. Como estoy para arriba, ¿esa tensión sería buena? Sí, profe, estaría buena la tensión. Bueno, genial. Entonces, ¿qué hacemos? Primero ajustamos acá esto que está por salir. Ahí está. ¿Sí? Y vamos a poner el valor. ¿Cómo vengo con el audio? A ver, vengo bien. Se acopla, que funciona. Bien, entonces acá, recuerden, esta era la tensión mínima. ¿Pero esa es la tensión que tiene que ver? No. Vamos a intentar pensar que la cosa está bien y le damos un valor para arriba. ¿Sí? ¿Sí? 219 es lo que asumo. Pero recordamos que acá que tenemos, tenemos el caso de tomacorrientes. Que en tomacorrientes y luminarias, desde este valor, que insisto, vamos a poner 219, tengo que tener una caída de tensión que tiene que ser menor del 2%. O sea que de este valor hasta el valor de yo cuando voy a los tomacorrientes a medir, o a la luminaria, o sea, midiendo fase y neutro de las lamparitas, de las bombitas, para que sea bruto y me entiendan, tengo que tener una caída de tensión menor al 2%. Entonces insistimos, ya dejé secar, acá 219 volts, ¿sí? ¿Vamos de nuevo? Vamos por acá. Vengo acá, tablero principal, tengo 220 volts, ¿sí? A ver. No estoy viendo lo que estoy compartiendo. Ahí está, ahora está. Acá tengo 220 volts, bien, excelente, es mi valor, excelente, teórico, medí con el tester, me dio 220. Vengo acá y sé que la caída de tensión tiene que ser menos de 2.2. ¿Y cómo es esto? Y sencillo, profe, si acá tenés 220 y acá tenés 219, cayó 1 volt. Como es menor, perdón, como está dentro del rango permitido, ¿sí? O sea, es menor la caída de tensión a esto 2.2, significa que acá vengo bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y ahora acá qué uso? Yo sé que desde este punto hasta acá, la caída de tensión tiene que ser menos de 2%. Entonces, yo no tengo que usar acá 217.8, porque esa que es la caída de tensión extrema. Pero cuando yo medí, ¿cuánto vimos que cayó? Y cayó 1 voltio, profe, de 220 en el TP, 219 en el TS. Ah, excelente. Entonces, ¿qué valor uso para medir de acá hasta acá la caída de tensión? ¿La extrema? ¿217.8 o 219? No, 219. Entonces, con esta tensión que medí, le tengo que sacar el 2%. Y ese 2% se va a aplicar en qué? A ver si lo puedo agarrar de aquí, en tomacorrientes y en luminarias. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta eso, a ver, vamos para este lado. Vamos a la calculadora y le vamos a compartir. Y ahí lo primero que vamos a ver que nos había quedado esos 17. El número extremo de ahí para arriba era lo que tengo que tener. Como tengo 219, va bien. Pongo en 0 la calculadora, ¿sí?
pongo esos 219 volts, que esa es la tensión que yo medí. Porque recuerdan que dijimos que tenía que dar 2 dígitos superior. Bueno, supongamos que medí y me dio 19, y esos 19 tienen que haber una caída desde el tablero seccional hasta los tomacorriente o las lamparitas, para que me entiendan en bruto, que tiene que ser como menos del 2%. Esos 219 lo multiplico por 2 y lo divido por 100. Y vemos entonces que desde el tablero principal hasta los tomacorriente o la luminaria, le hace lamparitas, la caída de tensión, en este caso, en el cual en el tablero seccional yo medí 219, esa caída de tensión para este caso, no puede ser mayor de aquí hasta los puntos de aplicación de 4.38 voltios. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Venimos para acá, vamos a decir que como acá, ahora parto de esta, ya me olvido del principal, porque sé que de acá hasta acá tengo 1 voltio de caída, no doy bolilla. Que de acá hasta acá, ¿sí? Desde el seccional hasta mi toma corriente y luminaria, como lo vimos en la clase pasada, esa tensión tiene que ser menos del 2% de caída. Por lo cual aplico matemáticamente 219 por 2 dividido 100 y nos dio 4.38 voltios extremo. No es que tiene que ser de 4.38, sino que esa es la caída de tensión máxima reglamentaria al 2% entre el TS y el punto de aplicación, pero es la máxima. No tiene que haber eso, tiene que haber menos todavía. Pero lo tenemos que anotar, tenemos que tener nuestra referencia, que partiendo de 219, multiplicándolo por 2, dividiéndolo por 100, nos dio 4.38. Pero, ¿tiene que ser 4.38? No, profe, menos del 4.38. Bien, y vamos a asumir, entonces, lo siguiente. Yo estoy acá, mido 219, y supongamos, para hacerla fácil, que fui a un tomacorriente, ¿sí? Fui a un tomacorriente, en ese tomacorriente fui con mi tester, puse una aguja acá, otra aguja acá, y cuando medí, ¿qué me dio? 200, algo que sea menor, 217 voltios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver. Nos olvidamos del TP porque ya está claro, medí acá en el tablero seccional, 219 lo que me da. Sé que desde este punto del tablero seccional hacia el toma corriente y luminaria, la caída de tensión tiene que ser menor del 2%. Ese 2% sería que partiendo de estos 219, lo máximo que puede caer desde acá hasta acá sería 4.38. Podrían hacer la cuenta si quieren, ¿no? 219 menos 4.38, ¿sí? Pero ¿qué sé? Que eso, o sea, tendría que ser, si se dan cuenta, menos acá de 2.15, ¿sí? Porque 2.19 menos 4 ya de por sí va a dar 2.15, ¿sí? Sería menos de 2.15. Ojo, pero siempre recuerden, haciendo toda la progresión, partiendo acá de 2.20, sabiendo que acá de acá bajé 1 volt, ¿sí? Que la caída fue reglamentaria de acá a acá porque es menor al 1%, y que de acá a acá, al medir en toma, corriente y luminaria, sé que desde el tablero seccional a los puntos de aplicación, que sería toma, corriente y luminaria, tiene que ser esa caída menos del 2%, o sea que tiene que ser menos de 4.38 volt de caída, pero que cuando medí acá, ¿yo qué hice? Puse mi tester
En tensión alterna, puse las agujitas en el tomacorriente y me dio 217 volt. Por lo cual, de acá, que está en 219, hasta acá, bajó 2 voltios. Y como es permitido que sea menos de 4.38, esta tensión es reglamentaria. Y lo mismo, chicos, podría ser en una luminaria, sin midiendo la fase y el neutro y verificar que también desde el TS hacia los puntos de aplicación de la luminaria tengo menos de 4.38 voltios. Esto todo sería reglamentario. Hasta ahí, entonces no tendría que hacer nada. ¿Se comprende? Porque todo sería reglamentario. Sigo teniendo, primero, una primera medición en el tablero principal, una segunda medición en el TS, en el tablero seccional, donde la caída a base del valor tomado en el tablero principal tiene que ser menos del 1%, se dio, y después de allí al punto de aplicación, que yo sé que en este caso tomamos el ejemplo del tomacorriente y o luminaria, tengo que tener menos de 2%, averigué ese valor entendiendo que del tablero principal había medido 219, saqué ese 2% que me daba 4.38 y sé que si yo tengo un valor donde la diferencia entre el tablero seccional y el toma corriente o luminaria sea menor a 4.38, esto va a estar bien. Y como yo medí con el tester y me dio 2.17, la diferencia, hay una caída de tensión menor al 2%, que es lo que me permite hacer el reglamento. O sea, no siempre, cuando tengas caída de tensión, va a haber problema. Si esto se da así, esto sería reglamentario y no tendríamos que hacer absolutamente nada. ¿Se comprende? Bien. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el segundo ejemplo. Dijimos, tablero principal, tablero seccional, 1%. Del seccional, perdón, caída de tensión máxima. Me quiero deconstruir para no confundirlos. No que tiene que haber el 1%, sino una caída de tensión que tiene que ser menos del 1% del valor medido en el TP al valor medido en el TS. Pero que esa caída de tensión, perdón, que ese valor del TS, en relación a toma corriente y luminaria, no puede ser menor al 2%. O sea, ese valor de esos 2.19 que me dio ahí, bueno, no puede caer menos de, en este caso, como parto de 2.19, del 2%, que sería 4.38 voltios. Medí, fui a un toma corriente. Si tengo, ojo, una cosa. Si yo tengo muchos circuitos de toma corriente, o tengo muchos circuitos de luminaria, con una que tome está bien, pero tengo que tomar en varias. Quiero decir que si yo tengo 2 circuitos de toma corriente, tenés que medir en uno y en otro para verificar que ambos circuitos estén con la caída reglamentaria. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se acuerdan que podíamos tener más de un circuito de toma corriente y más de un circuito de luminaria, por así decirlo? Entonces yo mido en cada circuito, en cada punto de aplicación independiente. Bien, ¿y qué hablábamos de motores? Vamos de nuevo. TPTS, menos del 1%. TS, toma corriente luminaria, como punto de aplicación, ahí eso sería el toma corriente. Y la lamparita en sí, menos del 2%. Y recordamos que a motores es menos del 4%. ¿Y qué va a significar eso? Que, por ejemplo, vamos a la calcu. Vamos acá. Asumo 220 en el tablero principal, 219 en el tablero seccional, o sea, yo medí con el tester y sé que da 219 y que está dentro de lo reglamentario. Y entonces, mis niños, ¿cómo continúo? Asumiendo lo siguiente, que desde el seccional hasta el motor, la caída de tensión tiene que ser menor al 4%. Y, profe, ¿cómo viene a ser esa caída? Sencillo. 219 por 4 dividido 100.
O sea, que en este caso, en el cual medí con el tester 220 volts en el tablero principal, no lo asumo, lo mido físicamente, recuerden eso. Voy con el tester. Segundo, en el tablero seccional, medí físicamente 219. Entre estos 219 del tablero principal y los motores, como no puede ser menor al 4%, esa caída máxima tiene que ser entre el tablero seccional y el motor menos de 8.76 voltios. ¿Y qué viene a ser en la práctica eso? Lo siguiente. Partiendo de 219 voltios menos 8.76, que es la máxima de caída de tensión reglamentaria para este ejemplo, 8.76, ¿verdad? Para no meter la pata en el copiado. Sé que en un motor la tensión tiene que ser, en este ejemplo, 210.24 voltios. Eso o superior, ¿sí? O superior, obvio. Supongamos, ¿sí?, que yo tengo un tester mido en el fase y el neutro, ¿sí?, del motor en funcionamiento, la tensión que tengo en funcionamiento, porque no tengo otra manera, por así decirlo, y que, a ver, acá me da 215 volts. Pongo un ejemplo cualquiera, chicos, pero para que esté dentro de los valores, ¿se comprende? A ver, voy a sacar esto, denme un segundo. Así lo pueden ver, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Vamos de nuevo. 220, tablero principal, 219 en el seccional, los valores son menos del 1%, y ahora trabajo con el motor. Sé que desde este tablero seccional al motor tiene que haber menos del 4% de caída de tensión, lo cual la tensión tiene que ser menos de 8.76. Mido y me da que la tensión, ¿sí?, midiendo en fase y neutro con el motor funcionando, porque si no, no voy a poder medir tensión, no me queda otra que me da 215. ¿Cómo? Si es superior, partiendo de los 220, continuando en los 219 y llegando acá, si es superior a esa caída de tensión que desde este punto a este punto tiene que dar una tensión superior a 210.24 y me dio 215, ¿qué significa? Que la caída de tensión es reglamentaria, ¿sí? O sea, yo agarraría acá, a ver, sería que medí con el tester, obviamente no, seleccioné tensión, seleccioné alterna, puse un rango mayor a 220 para que esto no explote, para que no explote el tester, y funcionando, ¿sí?, tengo que medir y cortar fase y neutro para hacer esta medición. ¿Sí? Eso, si ustedes tienen tester. Si tienen un batímetro, que es un artefacto que yo compré para hacer una pequeña demostración para ustedes, le voy a mostrar de otra manera, ¿sí? Pero bueno, no tienen por qué tener un batímetro. Con el tester ustedes tienen que medir funcionando que la tensión sea la reglamentaria. Bien, ojo, hasta ahora que le estoy explicando. Le estoy explicando el mecanismo y los rangos límites. ¿Qué quiero que se quede en la cabecita? Primero, ¿qué medimos? ¿Corriente? No. ¿Qué medimos? ¿Resistencia? No. ¿Qué medimos? ¿Continuidad? No. Medimos tensión. Tensión es la V en el tester. Perdón que sea insistidor en esto. Les cuento por qué. Tengo un grupo de WhatsApp de estudio con compañeros de algunos cursos en los cuales yo he participado, que les juro, chicos, a veces veo que hablan de medición de tensión
y les juro que miden corriente. Entonces, no quiero que le pase esto a mis alumnos. Y ante la duda, los errores que pueden cometer otros, los podemos cometer nosotros, yo prefiero, antes que me agarre el ataque de caspa, porque les digo, pero ustedes no se acuerdan. Bueno, antes que me agarre el ataque de caspa, quiero que egresen bien. Entonces, por eso tanto les insisto, y hasta le dibujo el tester, ¿sí? Con mi obra de arte arquitectónica, más con el signo de la tensión y alterna, para que recuerden que es lo que tenemos que medir. ¿Sí? Porque no quiero que les pase esto, no quiero que ustedes se egresen, y aunque nunca hagan una caída de tensión cuando les toque, quieran medir corriente. Porque corriente no es igual a tensión, y si se llama caída de tensión, les voy a meter 20.000 veces ese concepto. Vamos de nuevo. 220 en el TP. ¿Eso lo asumo siempre? No. Lo medí con el tester. Fui al TP y metí las agujas. Bien. Desde el TP al TS, la caída tiene que ser menos del 1%. Si medí 220, menos del 1% me daba 2.2. Medí, me dio 2.19. Está dentro del rango. Me olvido. Sé que el cable que va de acá a acá, porque es cable lo que tengo que cambiar, va bien. Excelente. Bien. Continuamos. Sé que desde este tablero seccional, como tengo 2.19 y la caída de tensión hacia los puntos de aplicación luminaria y toma corriente tiene que ser menos del 2%, esa caída desde el tablero seccional al toma corriente o luminaria, asumiendo la medición física de 2.19, no puede ser una diferencia mayor de 4,38 voltios. Medí y me dio 2.17. Para que lo vean acá. Ya lo vieron, ¿no? Pero no importa. Medí, sí, en este toma corriente que me dio 2.17, lo puse el tester en alterna, tensión medí 2.17. Bien, estoy hablando de toma corriente, no lean motores, ¿sí? Sí, ahora bien, ahora sí leemos motores. Y sabemos que, vamos de nuevo, desde este tablero seccional que medí 2.19 hasta un motor, tiene que haber una caída de tensión que tiene que ser menor al 4%. Si acá tengo 2.19, ese 4% sería 8,76. Acá tiene que ser en el motor 210.24 o superior. Medí con mi tester poniéndolo en tensión alterna, me dio 215. Como es superior a 210.24, acá me dio 215, me dio bien. Entonces, vamos de nuevo. Midiendo en este ejemplo, teniendo en cuenta que las caídas de tensiones entre el TP y el TS, y el TS y los puntos de aplicación, o sea, toma corriente, luminaria y motores, son reglamentarias, ¿qué tengo que hacer acá? Absolutamente nada. No tengo que hacer nada, porque las caídas de tensiones están dentro de los rangos. ¿Dónde viene el problema? Cuando las caídas de tensiones no están dentro de los rangos. Bien, ¿eso se entendió? Bien, ahora yo voy a ver si lo puedo volcar en el Word, todo esto porque para redondear la idea, ¿no? Qué problema, ¿no? Redondear la idea de esta cabeza. Pero bueno, vamos a ver qué queda. Bien. Entonces, continuamos. ¿Qué sabemos? Vamos a poner como título, toma corrientes y luminaria. En el ejemplo estudiado, tenemos 220 volts medidos con el tester en el TP. Tenemos 219 volts medidos en el tablero seccional y entendiendo que la caída de tensión entre el tablero seccional, el tablero seccional y los toma corrientes y luminaria tiene que ser
menos del 2%, ¿dónde está? Coma, averiguo con la calculadora, obtengo una caída de tensión entre, insisto, TS y toma corriente y luminaria que tiene que ser menos de 4.38 voltios. ¿Sí? 4.38 voltios. ¿Qué quiero decir? No lo saco, pero lo acerco, lo van a ver igual. Que acá tenía 219 y como hacia el toma corriente y la luminaria la caída tiene que ser menos del 2%, 219, ese 2% da 438, y yo tengo que medir directamente con el test en el toma corriente. Mido y ¿qué me da? 217, o sea que la caída de tensión entre este punto y el punto de aplicación es menor a este 2%, y al ser menor, ¿qué pasa? Va bien, da 217. Como soporta hasta 438 y la caída es de 2, 219 menos 217 son 2 voltios y puedo tener hasta 438, me quedo tranquilo. Pero supongamos que, de nuevo, en el TP tengo 220, en el 219 tengo, perdón, en el TS tengo 219 y tengo un motor de una bomba. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos ahora a mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 438, ¿sí? Al medir con mi tester en el tomacorriente, la tensión es de 217 voltios. Epa, 271 teníamos un problema, ¿no? 217 voltios. Por lo cual, la caída es de 2 voltios y soporta como máximo 4.38. Como la caída de tensión es reglamentaria, no hago nada. Esto es lo importante. Medir tensión, caída de tensión, no siempre es hacer algo. Si estás dentro de los rangos, no tenés que hacer absolutamente nada. Agarrá tu valijita y te vas, te retirás, le cobrás por hacer ese trabajito, algo al cliente y te vas, pero no tenemos que cambiar nada si es reglamentaria. ¿Se comprende? Bien. Chicos, asumamos esto para ese mismo ejemplo para luminaria y para lo que es toma corriente, para no hacer otro, porque sería ser redundante. Y lo que nos queda al final, ¿cuál que vendría a ser? Quiero ver qué puse de título. Directamente motores. Motores. Midiendo entre el tablero seccional, midiendo en el tablero seccional, en el TS, una tensión de 219 volts, sé que desde allí al motor, o a los motores, a un motor, la tensión puede caer reglamentariamente un 4% como máximo entre TS y motor. Nótese que pongo tablero seccional y motor, no estoy hablando del tablero principal. Ubíquense en eso. ¿Se acuerdan que tenía 1% TPTS
y en este caso TS motor 4%. Por favor, che, esto lo podría poner todavía para que se vea mejor. ¿Sí? Disculpe que no me veía antes, pero bueno, igual es medio exagerado. 200, a ver si le puedo poner un intermedio, 170, sí, a ver, 150. Sí, ahí se ve un poquito mejor, chicos. Disculpen, no me di cuenta. Pero bueno, igual se veía, ¿eh? Pero bueno, para los que estamos chicatos, nos viene bien esto. ¿No? Bien. A ver. Bueno, 4%. Asumo 2,19 en el tablero seccional. Sé que 4% es lo máximo. ¿Qué hicimos? Vinimos con la calculadora y dijimos 2,19 acá. Si la caída de tensión es del 4%, ¿cómo la averiguo? Bueno, matemáticamente tengo 2,19 desde el tablero seccional por 4 dividido 100. Esto en realidad en la calculadora yo les sugiero utilizar paréntesis. Cuando lo hicimos con la calcu, que nos dio que asumiendo 2,19, que no que asumo, medí 2,19, en el TS esa caída de tensión nos daba 8,76. ¿Pero qué significa? Que tiene que caer 8,76 volts. No. Esos 8,76 volts es la caída máxima reglamentaria. Entre motor y TS, ¿sí? Pero debe ser menor la caída. ¿Se entiende? No es que tiene que ser eso es el extremo, o sea, ahí estás al plato, querido. Tiene que ser menos. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sencillo, chicos. Medimos, ¿sí? Y, en este caso, para dar un ejemplo sencillo de aplicación, vemos que medimos en el mismo ejemplo la tensión de 215 volts en el motor con el tester. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. 220 aquí, 219 aquí, y acá 215 en el motorcito. Entonces, de acá a acá tengo menos del 1%, y de acá, con este valor, hasta mi motor tengo menos del 4% de caída, por lo cual no tengo que hacer absolutamente nada. Si los valores de caída de tensión son reglamentarios, no hago nada. Cobro el servicio de la medición y me voy. ¿Se entiende? Bien. Voy a borrar todo esto. Bueno, ¿vieron que se me ocurrió usar un poquito la fibra roja, que por algo nunca la uso? Bueno, ahora no se quiere borrar. Pero era de esperar, ¿no? No contaban con mi astucia, ¿no? ¿Qué es importante agregar? Nota. Los valores no son asumidos. Debo medirlos con el tester. O pinza amperométrica, si se les ocurre. ¿Se entiende esto? Los valores no son asumidos. Yo físicamente tengo que ir con mi tester o mi pinza a medir las tensiones en el tablero principal, en el seccional y en los puntos de aplicación que va a ser o mi toma corriente, o mi luminaria, o mi motor.
Por favor, no es que yo digo 220, no, porque capaz que vos te imaginás que hay 220 y tenés ya de por sí en el TP 215. ¿Y qué haces ahí? Se te cambian todas las cosas, por eso insisto, son valores, son variables, valores que van variando y que vos tenés que verificar para ver si está dentro, ¿sí? Desde ese valor del TP calculás el 1%, desde ese valor que medís del TP calculás el 1% del TS, y desde ese valor que te da del TS medís que sea menos del 2% de caída de tensión a toma corriente, a luminaria, y desde ese valor que mediste en el TS, medís que al motor sea menos de 4% y lo medís también. No lo asumís. Por favor, que esto es muy importante. Porque ese detalle a veces no se dice, y el alumno que dice, 220, ¿lo mediste, querido? ¿Y saben qué hacen? Miden directamente en el punto de aplicación, en el toma corriente, miden en la lamparita, en la luminaria, miden el motor, pero no midieron ni primero en el TP para ver si había 220, y de ahí sacar ese 1%, y no midieron en el TS para ver si hacia toma corriente y luminaria, desde ese valor del TS, daba menos de 2% o viceversa 4% hacia el motor. ¿Se entiende? Yo veo que a veces te dicen, no, tengo, no sé, 218 volt. Ah, excelente. ¿En dónde? En el toma corriente. ¿Y me diste el tablero principal? Y no, profe, ¿por qué 220? No, no es 220, medí, querido. Tenés que saber las mediciones con esos valores. Hasta puedes tener tu tester o tu pinza descalibrada. ¿Y qué haces? Se mide en el TP, se mide en el TS y se mide en los puntos de aplicación. Se hace así, no se asume absolutamente nada. Medimos y cobramos. Así que tampoco es tan complicado, es nuestro trabajo. Recuerden, los valores no son asumidos, debo medirlos con el tester o pinza ampermétrica y no quemarlos. Ya a esta altura, me imagino que deben venir más o menos bien con las mediciones. Ahora bien, ¿qué otra cosa les iba a decir que se me fue de la cabeza? Ya me voy a acordar, no importa. Bien, voy a avanzar un poquito. Si retorno y algo me acuerdo, vamos con esto. Bien. Bien. Otra cosa que les quiero agregar, a ver. Condiciones. Vamos con esto. Entre tablero principal y tablero secundario, menos de 1% de caída de tensión. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué les pongo como condiciones? Y la I la escribo a propósito en mayúscula, como un nexo de conexión, como dos cosas que tienen que darse al mismo tiempo. Y entre tablero secundario seccional, recuerden que suena igual, y punto de aplicación, pero cuando hablamos de punto de aplicación, ¿de qué hablamos en este caso? Voy a poner así, toma corriente y toma corrientes y luminaria, entre el tablero secundario y el toma corriente y luminaria, menos de 2% de caída de tensión. Y una tercera, entre tablero principal y punto de aplicación, toma corriente y luminaria,
menos de 3%. ¿Se dan cuenta que son distintas condiciones? Fíjense. Primero hablamos, condiciones. Entre el tablero principal y secundario, menos 1% de caída de tensión. Y, a la vez, entre tablero secundario y punto de aplicación, teniendo en cuenta que esos puntos de aplicación en esta parte son toma corriente y luminaria, tiene que ser menos 2% de caída de tensión, y a la vez, entre los extremos, el tablero principal y el toma corriente o la luminaria, sí tiene que ser menos de 3%. O sea, se dan tres condiciones: del tablero principal al tablero seccional, del seccional al punto de aplicación, pero a la vez del tablero principal hacia el punto de aplicación. Tres condiciones, ¿sí? La otra condición, ¿cómo sería? Entre tablero principal y tablero seccional o secundario, ¿de acuerdo, no? Menos del 1%, y entre tablero secundario y motor vamos a poner menos del 4%, ¿dónde está el por ciento? Y, otra vez en mayúscula, entre tablero principal, entre tablero principal y motor, menos, perdón, pongo menos en símbolo para hacer todo similar, menos del 5%. ¿Se dan cuenta que es de un punto a otro punto, de este punto a otro punto y del extremo al extremo? Nota, los valores se miden y se calculan los porcentajes con esas mediciones. ¿Sí? Bien. Y si los valores son reglamentarios, solo se cobra la visita de la medición y no se realiza absolutamente nada. ¿Se comprende? ¿Bien? Bueno, yo creo que ya debe haber una hora de clase de por medio. Voy a verificar, ¿sí? Por si acaso le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, y espero que todos ustedes estén bien. Los saluda el profe Cristian. Pero si veo que no ha pasado una hora, obviamente en breve vamos a seguir grabando, ¿sí? Así que vamos a verificar y ya veremos cómo venimos de tiempo. Por si acaso, chau chau, se los quiere un montón y gracias por dejar que haga lo que me gusta, que es enseñar. Permiso.